En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la fe, por poder estar reunidos en tu nombre hoy. Concédenos tu Santo Espíritu para poder escuchar lo que hoy nos querés decir, que nos haga crecer en la caridad, en la alabanza, en el servicio a los hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, la vez pasada habíamos hecho una presentación bastante medular de lo que es la liturgia y de lo que es la sacramentalidad, ese juego de lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Y habíamos dicho que en el fondo hay un sacramento por excelencia que es Jesús. Dice San Agustín: el sacramento de Dios no es nada ni nadie más que Cristo. Y de ahí habíamos pasado a la Iglesia como sacramento. Ese ruido es de... ¿Seguimos o paramos? Bueno. Entonces estábamos con esta noción que es muy importante, la sacramentalidad. Y decíamos que es la esencia y la llaga del catolicismo. Es lo que nos distingue. Uno podría pensar que, ¿acaso los protestantes, los cristianos reformados, no tienen noción de la sacramentalidad? Sí que la tienen, pero uno diría que no la pueden llevar a fondo. Ya lo iremos viendo. Entonces, era necesaria esta introducción para comprender que los 7 sacramentos no son una rareza, no son una excepción, sino que son la concreción, la expresión privilegiada del misterio cristiano y de la realidad en general. No podemos desgajar los 7 sacramentos de nuestra comprensión cristiana de la realidad. ¿Quién acaso no recurre a lo visible para expresar lo invisible? ¿De qué otra manera comunicamos nuestros sentimientos si no es a través de gestos y palabras? ¿No? Es muy obvio lo que acabo de decir, pero no siempre nos damos cuenta, ¿no? Siempre estamos expresando de manera sensible lo que es espiritual y no tenemos otra manera. Lo que hace la Iglesia en la liturgia es traducir esa manera de comunicarnos. ¿Cómo le digo a alguien que lo quiero? Bueno, tengo que usar una palabra, tengo que usar un gesto. Si quiero comunicar algo que me está pasando dentro, de alguna manera tiene que materializarse para que el otro, que no está dentro mío, pueda tener un registro. Entonces vamos ahora a las 2 definiciones que trae el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que es un sacramento. La primera dice así, y ya la ha comentado Luisa: son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza, son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante.
y como acciones del Espíritu Santo que actúa en el cuerpo que es la Iglesia. Bueno, un poquito larga, Catecismo 1116. Lo que vamos a retener es esto de fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Y hay muchas escenas que laten detrás de esta definición, pero hay al menos dos que resuenan con mayor fuerza. La primera es la curación de la hemorroísa. Esa mujer que padecía flujos de sangre, se le iba la vida, gastaba mucho dinero en médicos sin obtener ningún resultado, sino más bien poniéndose cada vez peor. Lo ve pasar a Jesús y en silencio, sin que nadie se dé cuenta, lo toca. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Qué le dicen los discípulos? Todo el mundo te está apretujando y vos preguntás quién te tocó. Y él dice: es que alguien me tocó porque sentí una fuerza que salía de mí. ¿Ven? Esa sanación de la hemorroísa es una experiencia sacramental. Hay un contacto y hay una fuerza que pasa de Jesús, de su cuerpo, porque Jesús es el sacramento, es Dios hecho carne, a nuestra humanidad. Y la otra escena que podemos evocar es la de Jesús crucificado, atravesado por la lanza. Dice Juan Evangelista que enseguida brotó sangre y agua. Juan 19:34. La Iglesia siempre ha visto en la sangre y en el agua los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, pero en general toda la dinámica sacramental. Brotan, salen del cuerpo de Cristo. El Catecismo dice vivo y vivificante. Acá este cuerpo está en un sentido muerto, ¿no? Pero es una imagen de lo que va a ser Cristo glorificado, ¿no? Por ese costado y por las demás llagas va a brotar esa luz, esa gracia, esa fuerza del Espíritu, en definitiva, que es la que se nos comunica de manera privilegiada en los sacramentos. Creo que ya quedó claro, pero lo digo con todas las letras: los sacramentos son momentos privilegiados, acontecimientos privilegiados de comunicación de la gracia, de encuentro con Jesús, de santificación, pero de ninguna manera agotan esa comunicación, ¿no? Creo que la vez pasada hablamos la diferencia entre la sacramentalidad y el sacramentalismo. El sacramentalismo es una sacramentalidad mal entendida que reduce toda la fuerza sacramental a los 7 sacramentos. Entonces, si estás fuera de los 7 sacramentos, te quedaste sin nada. Y eso no es católico, porque la sacramentalidad de Cristo desborda los 7 sacramentos, tiene una presencia eclesial mayor que los 7 sacramentos y tiene incluso una presencia extraeclesial. El Espíritu sopla donde quiere, ¿no? Y tuvimos hace 2 semanas ese evangelio en el que los apóstoles le dicen a Jesús: había uno que expulsaba demonios en tu nombre, tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Y él dice: no, nadie puede hacer eso en mi nombre y después hablar mal de mí. Es decir, hay una presencia misteriosa de Cristo, del Espíritu, que trasciende las estructuras visibles. La segunda definición del sacramento que nos da el Catecismo está un poco más de acuerdo con la teología clásica. Por decir, la primera, fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo vivo y vivificante, es como que le hace un guiño más a la Escritura. La que vamos a contar ahora le hace un guiño a la teología clásica. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Instituidos por Cristo, no son un invento
de los apóstoles o de cualquier otro cristiano, pero son confiados a la Iglesia. La Iglesia es administradora de estos sacramentos para que a través de ellos se dispense, se comunique, se dé la vida divina, la vida de la gracia. Pero ahora nos concentramos en la primera parte, que es la más densa. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Levante la mano quien ya había escuchado esta definición. Bien, o sea que es una definición bastante conocida, pero bueno, a veces no es tan fácil explicarla. El signo expresa un sentido de manera sensible. Vamos de a poco porque esto es muy importante. A ver, sin hablar, cada uno trate de pensar cuando signo. ¿Qué es un signo? Bueno, es algo que expresa de manera sensible un sentido. No hay signos inmateriales, porque pierdo referencia, ¿no? Entonces, el signo pide concreción de algún tipo. Es un signo es sensible por definición. Y por él somos llevados a otra realidad. El signo es como un trampolín. O sea, yo entro en contacto con él, pero de alguna manera soy remitido a otra dimensión, a otra realidad. ¿No? Lo interesante va a ser no separar ambas cosas, signo y significado. La realidad que sirve de base y la realidad a la cual me está dirigiendo. Porque dijimos que Jesús se hizo hombre para siempre, ¿recuerdan? Lo de él no es como una aventura pasajera. Asumió nuestra carne para siempre. Y uno no puede usar, entre comillas, la humanidad de Jesús para encontrarse con Dios y después descartarla. Habíamos dicho que eso no. O sea, hay que aprender a adentrarse en la humanidad de Cristo, y acá también tenemos que aprender a adentrarnos en los signos sacramentales sin lógica utilitarista, sin lógica del descarte, ¿no? Bueno, ya esto vamos a trabajar. Dicho de otro modo, el signo es referencia, habla de sí, hablando de sí, habla de otra cosa. Me gusta esa definición. Hablando de sí, habla de otra cosa. ¿Por qué es importante Porque todos nosotros somos sacramentos. No sé si cayeron en la cuenta. O sea, si somos bautizados, somos sacramento. Somos otros Cristos. Nuestra identidad dice más de lo que una primera lectura podría, ¿no?, suponer. Entonces, cuando alguien se encuentra con nosotros, debería encontrarse con Jesús. Hablando de sí, habla de otra cosa. Pablo, usted por ahí, que alguno dirá, pero ¿no es un poquito narcisista? ¿No es un poquito autorreferencial? ¿No es que hay que tender a desaparecer? Sí, es verdad lo que dice Juan Bautista, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Pero fíjense cómo es Pablo. San Pablo habla de sí y se pone en cierto sentido al frente porque se ha vuelto transparencia de Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces hay que aprender este equilibrio que lo da el Espíritu, o sea, no lo podemos nosotros preconcebir, hay que dejarse mover por el Espíritu Santo y que Él nos indique en qué medida desaparecer y en qué medida aparecer. Pero esto, o sea, que cada uno tenga una clara conciencia de su propia dignidad y que es sacramento, y que si uno se vuelve transparencia no tiene por qué temer estar bajo el foco. ¿Vieron? Uno puede estar bajo la luz, bajo la lupa
en el pedestal, si es de Cristo no hay problema, porque hablando de vos vas a hablar del Señor. El problema es cuando uno se la cree, uno no es transparencia, y entonces lo que brilla muy opacamente es nuestra humanidad que no está transfigurada, que no está atravesada, que no termina de ser sacramento. Me adelanté un poquito con el bautismo, pero no importa, así sirve. Entonces, los sacramentos no son mero símbolo, sino que además son eficaces. ¿Qué significa que son eficaces? Hacen lo que dicen. ¿No? Hay realidades que son simbólicas, que expresan de una manera muy bella, pero no tienen la eficacia, no tienen la capacidad de transformar. Son evocación nada más, ilustración. El sacramento es simultáneamente ilustración, me da un sentido, me enseña, me habla, pero además hace, cambia, es eficaz. Esta es la nota distintiva. El sacramento es un rito que expresa y obra la salvación. Signo eficaz, lo traducimos, expresa y obra la salvación. Signo e instrumento de la gracia, del amor de Dios. Por eso son concreciones privilegiadas, porque tenemos en un solo movimiento como una catequesis, pero también una transformación interior. Habíamos dicho al principio, recuerdan que la liturgia es santificación, es obra de Dios. Algo pasa ahí. Bien. Rápidamente, el catecismo describe los sacramentos desde una quíntuple dimensión. Sacramentos de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación y de la vida eterna. De Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación y de la vida eterna. No vamos a desarrollar estas 5 dimensiones que son absolutamente complementarias, pero nos dan un panorama de que lo que celebramos tiene distintos accesos. Y sí me voy a detener muy brevemente en lo que enseña Santo Tomás de Aquino, que dice que los sacramentos son signos que conmemoran lo que pasó, es decir, hay una dimensión pasada, conmemoran lo que pasó. ¿Qué pasó? La Pascua de Jesús, su muerte y su resurrección. Eso que es un acontecimiento pasado, en la fe de la Iglesia, en la celebración de la Iglesia, se hace presente. Lo conmemoramos no con el recuerdo subjetivo, dijimos, sino en el sentido bíblico de memorial, que es una memoria subjetiva, objetiva, por la cual esos acontecimientos se hacen presentes hoy. Los sacramentos entonces tienen una pata en el pasado, pero trayéndolos al presente. Además, demuestran lo que se realiza en nosotros. Ahí está la dimensión presente, ¿no? Habíamos dicho actualización del misterio. Algo está pasando aquí y ahora. Y eso, dijimos, era clave para adoptar la actitud litúrgica adecuada. Si yo no registro que algo está pasando aquí y ahora, que alguien, léase Dios, está aquí y ahora entre nosotros, voy a comparar la celebración con cualquier otro episodio de mi vida cotidiana. Y acá hay un salto de calidad, hay una participación en la liturgia del cielo. Y lo tercero, los sacramentos anticipan la gloria futura. Son como una prenda, como algo que recibo en garantía de. Es como poner un pie en el cielo, pregustando, anticipando esa vida de Dios de la cual gozaremos en plenitud cuando lo veamos cara a cara. Entonces,
Esto sí me gustaba que lo tuviéramos presente. Pasado, presente y futuro conjugados en un solo momento litúrgico. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al bautismo. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno. Aunque sea algo que no se entendió así bruto, ¿no? No, está, entonces vamos. Vamos por el bautismo, que no se entendió, sí. En cada sacramento está esa quíntuple dimensión, porque los 7 sacramentos son de Cristo, son de la Iglesia, son de la fe, son de la salvación y son de la vida eterna. Sí. Sí, me refería a que, por ejemplo, es imposible desgajar, separar lo sensible, la materia del sacramento, puede ser el agua o el aceite o el pan, de la gracia sacramental. No son dos cosas que yo puedo disociar. No es que yo comulgo y digo, bueno, como que el pan no es lo no importante y lo importante es Jesús. No, es que Jesús está ahí. Él es el sacramento. Él es el pan consagrado, ¿no? A eso me refería. ¿No? Nuestra mentalidad, humanamente hay como un déficit. ¿Vieron que hay algunos defectos espirituales que muchas veces se los atribuimos a una determinada época? Por ejemplo, los fariseos del Evangelio. No, el fariseísmo es una enfermedad congénita. Tenemos que entender que todos estamos tentados y hay muchas formas de fariseísmo. Lo que voy a decir ahora es otra enfermedad congénita, que es la percepción de que lo alto, lo santo, lo divino no se mezcla con lo material. Entonces, esa especie de concepción de que Dios está separado de la materia no es en absoluto cristiana. Y los sacramentos son los que llevan a fondo esta dinámica de lo cristiana, de que la palabra se hizo carne, ¿se entiende? Por eso yo decía que los cristianos reformados, tienen en el fondo una dificultad en ir a fondo con lo sacramental. Eso, bueno, lo podemos explicar otro día. ¿Más o menos está? Bien. Vamos a avanzar. Yo perdí mucho tiempo de manera consciente en esto, porque después los 7 sacramentos van a ser especificaciones de esto, pero uno escucha hablar mucho de sacramentos y poco de sacramentalidad, ¿vieron? Entonces, me parecía que sí. ¿Cuál? Sí. La del que hay una tendencia a separar lo divino de lo material. Es verdad que Dios es espíritu, pero Él, desde que se hizo carne en Jesús, ya no podemos separar lo divino y lo humano. Ese se llama el admirable intercambio entre lo divino y lo humano. Por eso, ustedes también lo vieron con Luisa, la centralidad de la metáfora esponsal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, sea en Pablo, en Juan, mismo, ¿qué hablábamos recién? El costado traspasado, de donde brota sangre y agua, remite al costado abierto de Adán, de donde surge Eva. Y la Iglesia, que está constituida por los 7 sacramentos y de manera particular por el bautismo y la Eucaristía, es la nueva Eva, es la esposa de Jesús. Entonces, ya no puedo separar lo más divino y lo más humano. Vivir el cielo en la tierra, sí, claro, no evadirse, sino siempre adentrarse, encarnarse. Y la tensión es, bueno, hay algunos que quieren ser muy espirituales sin anclar en la tierra y otros somos muy mundanos
sin levantar la mirada al cielo, ¿no? Bien, el bautismo es la puerta de entrada a la fe cristiana. Jesús manda a los discípulos que hagan a todos los pueblos sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que Él mandó. Mateo 28, 19 y 20. Muy importante que, dos cosas, les manda que bauticen a todos los pueblos. Entonces uno a veces puede pensar, fulano está medio obsesivo con el bautismo. Está bien que un bautismo sin anuncio previo no tiene ningún sentido, pero hay una vocación eclesial que viene del mismo Jesús a bautizar en el sentido de hacer discípulos y el bautismo como concreción del encuentro con Jesús. O sea, si te encontraste con Jesús, eso se tiene que expresar, se tiene que concretar sensiblemente y comunitariamente en el bautismo. Si no, es como una fe a la cual todavía le cuesta cristalizar en la más rotunda de las concreciones. O sea, por ejemplo, que yo me encuentro con Jesús, pero no me quiero bautizar. Es un poco como los novios que dicen que se quieren, pero no se van a casar. Entonces, no, yo la quiero, pero el papel, ¿y el papel? O sea, el papel es un paso muy concreto y por eso da vértigo. Y lo mismo ocurre en el plano bautismal. El bautismo es donde yo digo sí delante de Dios y de la comunidad y atravieso un rito con todo lo que eso tiene de solemne, de sensible, de comunitario, de público. Entonces, el bautismo, pero de la mano del bautismo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, hay que bautizar y seguir catequizando, seguir anunciando, no es echar agua nada más. Y el bautizado tiene que madurar en una conducta cristiana. Sin embargo, es importante contemplar el bautismo en el conjunto de la iniciación cristiana. ¿Qué significa esto? Que iniciación cristiana propiamente dicha es bautismo, confirmación y Eucaristía. En estas latitudes estamos demasiado cómodos con el bautismo, cada vez menos la comunión y cada vez menos la confirmación. La Iglesia piensa y ofrece los tres sacramentos como una unidad. Y si se dilatan en el tiempo, es simplemente para favorecer una mejor celebración, ¿no? Pero bueno, por eso cuando uno estudia, uno profundiza, eso opera como una conversión o un llamado a la conversión de muchas de nuestras prácticas. El ritual lo dice así: por los sacramentos de la iniciación cristiana, los hombres liberados del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, reciben el espíritu de hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Muertos, sepultados, resucitados con Cristo. Eso es un bautizado. Ahora vamos a profundizar. Los sacramentos de iniciación cristiana son el fundamento mismo de la vida del cristiano. Bueno, salteo algunas cosas. El bautismo, ejercicio para ustedes. Interiormente, si tuvieran que decir, no me lo respondan en voz alta, ¿qué hace el bautismo? ¿Cuál es la gracia bautismal? Ante todo, es la liberación del pecado y la regeneración en Cristo. La liberación del pecado tiene una dimensión de purificación, como cuando llega un enfermo al hospital y hay un momento donde me dedico a la herida
a sanarlo, pero después hay un segundo momento dentro de la misma dinámica, que es la regeneración, que es como la sanación total y superadora del estado previo. Además, por este sacramento somos incorporados a la Iglesia como piedras de un edificio para llegar a ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, muy importante también esta dimensión eclesial que según las parroquias o las catequesis que hayamos recibido puede quedar un poco en penumbras. La fe es esencialmente comunitaria, esencialmente eclesial, y el bautismo hace eso. Si soy hijo del Padre, hermano de Cristo, también soy hermano de todos los demás cristianos. Y es muy lindo tener familia, es muy lindo ir a cualquier parte del mundo y saber que, bueno, eso, ¿no? Que la fe te da una pertenencia. Cuando uno se va lejos y encuentra a un bautizado que lo percibe sincero, enseguida hay un montón de cosas que uno tiene en común. Hay como un punto de partida muy sólido. Y eso es una gracia inmensa, inmensa. Sin ir más lejos, acá en Buenos Aires vienen muchos chicos a estudiar del interior y muchas veces van a las parroquias porque sienten que es el lugar donde esta ciudad tan desconcertante y tan agresiva, bueno, en la parroquia voy a encontrarme con alguien que me va a entender. Primero será el cura y después será el grupo de jóvenes universitarios, pero es como una especie de cable a tierra que me hace sentir que estoy en casa. Bien, ¿qué significa antes que voy a decir esto. Donde no hay noción de pecado, el bautismo pierde sentido. ¿Viste? Si dijimos que el bautismo era liberación del pecado, liberación de las tinieblas, donde no hay pecado, el bautismo pierde sentido. Y no es una novedad que en nuestro tiempo ha perdido mucho la noción de pecado. Por eso también se pierde la urgencia del bautismo y hay una tendencia al año o cuando sea. Todo lo que tiene que ver con lo eterno, con lo invisible, con lo espiritual, está en un momento de baja intensidad. Concedo que venimos de una época en la cual el bautismo se vivía de una manera tal que, cuasi mágica, que si no había bautismo, bueno, la suerte de ese niño estaba perdida para siempre, como si Dios no contemplara, primero que ese chico no tuvo nada que ver, ¿no? O los pormenores de la familia que eventualmente hubieran hecho dilatar el bautismo. Pero entre un extremo y el otro tenemos que aprender a vivir esto con fe. El pecado original, sí, porque ahí es una muy buena pregunta. Sí, liberado como... Y vuelvo, esa es muy buena pregunta, sí. Lo vamos a rever si nos da el tiempo en la reconciliación, pero ya lo digo. Sí, es como cuando vos ganás una batalla, ganás la guerra, pero digamos, te quedan batallas por librar, ¿no? En Jesús ya está vencido el pecado, ya estamos liberados, no tiene poder sobre nosotros, salvo que nosotros sigamos, digamos, habilitándolo, ¿no? Y acá viene toda la imagen, podríamos usar, de la convalescencia, ¿no? De la rehabilitación. Vos te operaron, la operación salió bien, pero después hasta que estás en forma, ¿no? Tenés que pasar un rato largo, ¿no? Haciendo ejercicios, recuperando la agilidad, y encima hay enfermos que no cooperan, ¿no? Porque de repente vuelven a sus mañas, pero lo importante de nuestra fe bautismal es que le hemos abierto la puerta a Jesús, Él ha entrado y Él nos ha renovado. Lo que te estamos charlando no puede ser separado de la muerte, porque dice Pablo que el salario del pecado es la muerte, el salario
paga con la muerte. O sea, vos pecás, muerte, en todo sentido. Entonces, ahora vamos a ver una cosita de la muerte, que a mí me gusta, me parece que no es muy común, cuando bautizo hablar de la muerte, pero que a veces le choca a la gente, pero es que tiene que ser así. Bueno, entonces, después de qué cosa seguimos con... Está buena la pregunta, ¿eh? ¿Qué significa el nombre? Bautizar. Bautizar significa sumergirse, inmersión. Y la inmersión en el agua simboliza el acto de sepultura. Lo repito por si fue chocante. La inmersión en el agua, que es lo más propio del bautismo, simboliza la sepultura. Como nosotros bautizamos así, echando 3 gotas, ven, falla el signo. Por eso es importante que el signo sea lo más auténtico posible. Pero vayamos a un bautismo con todas las letras, donde hay una pileta, donde yo desciendo y quedo absolutamente cubierto por el agua. Es una muerte simbólica. El bautizado no solo desaparece de la vista, o sea, yo ya no lo veo más, sepultura, no lo veo más, sino que deja de respirar. Está muerto, que yo sepa, nadie respira debajo del agua, ¿no? O sea, entonces, sumergirse, desapareció de la vista, no respira, ese tipo está muerto. Está muerto. Es un descenso que anticipa ritualmente el descenso a los infiernos de la mano de Cristo, que es el buen pastor y que nos permite atravesar el valle oscuro del pecado y de la muerte. Así enfrentamos toda tiniebla, la presente y la futura, la culpa heredada y aquella en la que incurrimos libremente. Enfrentamos toda tiniebla, la presente y la futura, la culpa heredada, la de mis padres, Adán y Eva, y aquella en la que incurrimos libremente. Sí, porque hay un pecado heredado, original, y está el mío. Pero en el bautismo Jesús se hace cargo de todo, lo cual no quita que yo esté en camino y no termine de hacer carne esa gracia, porque esto es muy importante. Lo he dicho y lo voy a repetir hasta el hartazgo. La fe católica no es magia. Entonces, el componente de nuestra libertad es clave. Si yo voy, me bautizo y de ahí en más no tengo más problemas con mi libertad, sería una sanación muy extraordinaria, pero, lo que Jesús hace es, ver en qué medida yo le voy diciendo que sí a Él cotidianamente. La mejor prueba es que los santos le dicen que sí y se da esa transformación. O sea, que no es verso. Donde hay un santo que le dice que sí en serio al Señor, aparece una vida nueva, aparece una vida prácticamente sin pecado. Pero ahí uno tiene que querer, uno tiene que dejarlo jugar al Señor. Me parece que está muy denso todo esto, ¿no? ¿Hace calor? ¿Pero hace calor o no? ¿Sigo o no? No sé. Bueno, sigo. Yo quería hacer una pausa. Bueno, entonces están debajo del agua, sepultados, pero es muy importante esto, ¿por qué? Yo digo, cuando los padres bautizan a sus hijos, hacen un bien inmenso, porque ya la muerte ha sido vencida en ese acto. Y cuando tengan que morir, se va a desplegar lo que ritualmente aconteció en el bautismo. O sea, en el bautismo acontece ritualmente algo que es muy real, pero que solamente va a revelar su eficacia total el día de nuestra Pascua, donde atravesemos la muerte no en soledad, sino junto con Cristo. ¿Por qué? Porque hicimos el bautismo. Paréntesis. La mejor manera de pensar el bautismo y todo otro sacramento es desde los adultos. La macana,
está bueno bautizar a infantes, no digo que no, pero no es el sacramento en su mejor expresión. El sacramento se expresa plenamente en la vivencia del adulto, que libremente va a Jesús y dice, me quiero bautizar y renuncio, porque por ejemplo, otro elemento que vamos a ver, la renuncia bautismal. Bueno, es muy fuerte renunciar cuando vos tenés una vida de pecados, a veces públicos, bueno, ¿no? Antiguamente, y no tan antiguamente, en la época de Agustín, por ejemplo, renunciás a la astrología, al horóscopo, a la adivinación, ¿no? O sea, sí, yo iba ahí, bueno, a partir de ahora no más de eso. Eran cosas muy concretas que había que dejar de lado. Bueno, entonces, es un proceso de muerte y de purificación que culmina en una resurrección. El bautizado emerge del agua victorioso a imagen de Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Así como descendió, emerge, resucita con Jesús. El agua no pudo con él. La buena noticia está en que el cristiano ya tiene definida la partida más importante. Ha unido su Pascua a la de Jesús, de modo que ya no tendrá que atravesar en soledad el abismo. Ningún abismo. Porque acá nos hemos concentrado en la muerte, pero la muerte es lo peor. Pero hay otras circunstancias muy feas de nuestra vida que nos va a tocar atravesar. Entonces yo tengo que decir, yo no estoy solo. Yo ya esto, de alguna manera, lo vencí en Jesús. ¿No? Pueden ser sucesivos pecados, enfermedades, heridas afectivas. Recurrir a ese acontecimiento fundante que fue el bautismo. Es como que nosotros tenemos algo muy, muy importante entre manos en nuestra identidad y no nos damos cuenta. Y es como, mutatis mutandis, lo que les pasa a los esposos. Los esposos se casan un determinado día y piensan que el sacramento terminó ahí. No, la gracia sacramental los acompaña durante todo su recorrido, pero ellos tienen que ser lo suficientemente lúcidos y humildes de contar con esa gracia matrimonial, digamos, de recurrir a ella, de hacerla valer, entre comillas. Y lo mismo diríamos de nuestro bautismo, o sea, yo soy bautizado. ¿No? El padre Adolfo, que lo conozco, en estas cosas se pone un poco más vehemente, ¿no? Él dice que él lo hace, hay que increparlo a Dios, que hay que decirle, escúchame, o sea, como diciendo, yo soy bautizado, como diciendo, hacete presente, ¿no? Es decir, con realismo respecto de lo que ocurrió. Ahora, si yo nunca celebro el bautismo, nunca entra en mi espiritualidad, va a ser difícil que la gracia sacramental revele en mi vida ese potencial que está destinado a darme, ¿no? Bueno. Entonces, el agua es sinónimo de pureza, de muerte y de vida. Esta es como una especie de síntesis. Repito, el agua es sinónimo de pureza, de muerte y de vida. De pureza, y ahí aparece el lavado de la mancha del pecado original. De muerte está todo el tema de la sepultura, está el tsunami que arrasa, el agua puede matar, uno puede morir ahogado, las cosechas se pueden arruinar. Es decir, el agua es un elemento destructor, de muerte, pero a la vez es un elemento de vida. Yo riego la planta, el planeta Tierra es agua, nosotros somos agua, ¿no? Entonces la gente se queda ahí. ¿Muerte y vida a la vez? Sí. Por eso expresa también la Pascua, porque en el bautismo nosotros morimos y resucitamos con Jesús. Entonces, la dinámica de muerte y vida ya está presente en el elemento, fíjense. No es algo que artificialmente la Iglesia le adosa al signo sacramental. Ya el agua de por sí dice limpieza,
muerte y vida. Y lo que hace la Iglesia es valerse de ese significado humano, o sea, natural, creatural, para resignificarlo, pero sin desprenderse de la fuerza original del elemento. No es que la Iglesia le hace decir con Cristo algo distinto de lo que ya venía diciendo. ¿Sí? ¿Se entendió esta última parte? Te nombré y te hiciste presente. Bueno. Sí. Entonces, eso mismo nos quiere enseñar Jesús en el lavado de pies de la última cena. ¿Recuerdan todos lavado de pies de la última cena? Era una invitación al servicio, pero orientando al servicio mayor de la Pascua inminente. O sea, Jesús, Juan 13, lava los pies, mandamiento del amor, servicio al hermano, pero en el horizonte está muy clara la Pascua. Ese es el gran servicio que viene a prestar Jesús. Entonces, bautismo y Pascua íntimamente ligados. Y cuando inicialmente Pedro se niega a dejarse lavar, el maestro le responde: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Repito porque es una respuesta importante. Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Y otra traducción más literal dice: no tienes parte conmigo. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa eso? No tenemos nada que ver vos y yo. No podés entrar en mi destino. Destino no como fatalidad, sino como recorrido, itinerario. ¿Y cuál es ese destino, ese itinerario? Es muerte, pero es gloria. Así que si yo no te lavo, si no te dejas curar, si no te dejas bautizar, la vida nueva que tengo para ofrecer, te vas a quedar al margen de. ¿No? Entonces, la vivencia profunda de la fe pide el signo sacramental. Y el signo sacramental del bautismo es eminentemente pascual. O sea, ser bautizado significa estar dispuesto a morir y resucitar con Jesús. Es así. Hay un versículo del Antiguo Testamento, Eclesiástico 2, 1, Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Tremendo, ¿no? No sé por qué les digo esto, pero para espantarlos. No, para decirles que la Pascua está en el horizonte de todo varón y mujer de Dios. Bien. Ustedes, yo ofrecí una pausa, pero ya que no la quieren, ahora voy a leer muy despacio un texto largo. Los que tienen Biblia lo pueden buscar, Romanos 6, 4, 11. Y este texto, Romanos 6, 4, 11, es de alguna manera una síntesis de la espiritualidad bautismal. Lo leo despacio. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado.
Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Para quién vivo? ¿Para el pecado o para Dios? ¿Hacia dónde tira mi vida? El hombre viejo tira para atrás, tira para las mañas, tira para aquello a lo cual me aficioné, a lo cual me habitué y me gusta, aunque me deje estropeado. El hombre nuevo tira para adelante, tira para arriba. Y esa tensión es un parto que dura toda la vida. Por eso, volviendo sobre tu muy buena pregunta, nacer a la vida nueva, que el hombre nuevo emerja, es un proceso largo y doloroso. Y va a concluir en la Pascua de nuestra muerte, el último día sobre esta tierra, cuando Dios se digne recibirnos en su casa, ¿no? O sea, estamos ahí, ¿no? La dimensión temporal del hombre. Bien. Ahora, ¿avanzo? Sí. La inmersión, recuerdan que dijimos que bautismo era sumergirse, habla también de una compenetración. Cuando vos te tirás a la pileta o al mar, te zambullís, te adentrás, te compenetrás. Sumergirse en Cristo es sumergirse en el misterio de la Trinidad. Quien entra en Jesús entra en su filiación divina. A mí me gusta decir que Jesús es tan buen hermano, tan buen hijo, que no vive el amor incondicional del Padre como algo que guarda celosamente, sino que lo pone a disposición de todos nosotros. Ser bautizado es poder llamar a Dios Abba, Papá, desde, con y en Jesús. No por mérito o a título personal, sino que sumergidos en Cristo entramos en el misterio de la Trinidad llamando a Dios Papá. Y el bautismo es la consagración de toda nuestra persona. Por eso sería tan importante que los bautismos fueran inmersión total. ¿Por qué? Porque expresaría que la totalidad de la persona quedó consagrada, quedó sumergida. Ya no nos pertenecemos, sino que somos de Dios. De Dios. Cuando Jesús manda a bautizar en el nombre de, ¿vieron que dice? Bauticen en el nombre de. La preposición en no es estática, sino dinámica. Claro, uno piensa el en como algo local, en es estático. Pero esta expresión de Jesús, que el Evangelio nos la trae en griego, pero que puede rastrearse a una fórmula hebrea, es una fórmula dinámica que sería algo así como hacia. Hacia. O sea, bauticen hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Por qué? Porque la fe es un movimiento, es un caminar, una tensión, un zambullirse en. Y uno nunca termina de hacer ese movimiento. Bueno, ¿por qué quise detenerme en esto que parece un tecnicismo? Porque cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, y lo hacemos a menudo, estamos diciendo hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu.
O sea, es un movimiento. Cada vez que nosotros hacemos la señal de la cruz, que de alguna manera actualizamos la gracia bautismal, nos estamos consagrando al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero de una manera dinámica. O sea, quiero ir hacia que toda mi persona sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu. Que esta celebración que vamos a realizar sea para, ¿no? Entonces es como una manera de crucificar, o sea, fíjense lo que estamos haciendo. Crucificamos la persona, el hecho, el objeto, y a la vez lo consagramos en sentido de lanzarlo hacia. Como uno lanza una caña, ahí. Es como una especie de querer una vez más zambullirnos de vuelta, actualizando ese piletazo bautismal. Ahora, si uno vive el bautismo como adulto y entiende todas estas implicancias, bueno, está rindiendo su vida a Jesús, con el compromiso de cotidianamente vivir bajo esa lógica. Vamos a ver algunas prefiguraciones del bautismo y después lo voy a dejar a Adolfo. Bueno, el bautismo cristiano está prefigurado en la antigua alianza de diversas maneras. ¿Qué significa la palabra prefigurado? Bueno, que está como presentado, hecho figura, anticipadamente. Esa es una manera de explicarlo. Y otra manera de explicarlo, que es complementaria, es que la figura es como un boceto, es como un bosquejo, un garabato, no es la plena realidad. Entonces está prefigurado, significa que hay un anticipo imperfecto, una presencia que me habla de, pero que todavía no es. Podemos pensar, por ejemplo, bueno, el agua en la historia sagrada, ¿no? Fíjense que al comienzo de la Biblia, en el Génesis, dice que había aguas primordiales y sobre ellas se cernía, aleteaba el Espíritu de Dios. Y es una imagen poderosa que precede a la creación. Entonces nosotros podemos pensar esas aguas bautismales de nuestras parroquias que están allí dispuestas para la nueva creación, ¿no? Esto es muy importante. Cuando hablé de hombre viejo, hombre nuevo, es una nueva creación. Aunque debo decir que a mí me choca mucho, y no lo aconsejo, cuando la gente habla de vida pasada, ¿no? Algunas personas se confiesan de sus pecados y de los pecados de mi vida pasada. Entiendo eso, tiene una lógica, no es que está mal, pero a mí personalmente no me gusta porque parece como que tuviste otra vida y, bueno, la vida nuestra es una sola, ¿no? O sea que te convertiste, no sé, me parece que es una manera un poquito rupturista de decirlo, ¿no? Hay que tratar de abrazar un poco más nuestra historia, reconciliarse y bueno, es un comentario, no tal margen, ¿no? Pero bueno, y perdón que esté un poco errático, pero lo de Nicodemo, qué extraordinario ese encuentro que tiene Jesús, ya lo vieron, ¿no? Entonces simplemente te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús, fíjense la importancia que dan en los evangelios al bautismo propiamente dicho. Y otra muy linda prefiguración es la del diluvio universal. ¿Vieron? ¿Qué pasa en el diluvio? Noé, ¿recuerdan? El arca, hasta ahí estamos. Entran todos los bichos y el agua cubre todo y mata todo. ¿Ven cómo de vuelta está el agua como signo de muerte? Y luego del agua como signo de muerte aparece el arco iris como signo de una alianza que Dios hace no solamente con Noé, sino con toda la creación. O sea, el episodio de Noé, bien leído, es una recreación agua mediante. ¿No? Y es lo que nosotros decimos de nuestra fe. Otro episodio, el paso por el Mar Rojo, ¿no?
los israelitas están en una tierra de esclavitud y quieren ir a una tierra de libertad. Ya dijimos que el Éxodo tiene una dimensión sociológica, pero lo que más cuenta es la dimensión teológica cultural. Una tierra nueva donde puedan adorar a Dios libremente. Bueno, y se abren las aguas y el pueblo escapa, ¿no? Esa es un poco la idea. Nosotros descendemos a las aguas no tienen la última palabra, sino que nosotros logramos atravesar. Ese momento es muy dramático el bautismo. A mí a veces me revela porque la gente, o sea, nosotros no nos damos cuenta, es terrible, alguien está muriendo. Entonces hay un drama ahí, que es ritual, pero lo bueno es que ya vivís ritualmente lo que después va a ser un drama existencial. Después la gente llora cuando se le muere alguien. Pero si tu vivencia de que el drama ya se jugó, no vas, no vas solo, no te sentís solo, te sentís muy, muy fuerte, si es que se hizo carne toda esa espiritualidad bautismal, ¿no? Evidentemente, por eso es tan importante la catequesis. Todo esto que les estamos comentando, ustedes muchos son cristianos de muchas décadas de iglesia, y no, muchas no, algunas décadas. Pero fíjense, todo esto es un tesoro, pero son los tesoros de la iglesia, ¿o no? Bueno, por eso, correcto, es verdad. Hago el mea culpa, los sacerdotes deberíamos predicar más durante el bautismo y fuera del bautismo, y debería haber más catequesis a cargo de laicos. Fíjense, antiguamente el bautismo se hacía la noche de Pascua, ¿y quién lo hacía? El obispo. Y el obispo reunía a toda la iglesia, eran diócesis más pequeñas, equivalentes a por ahí una parroquia grande de las nuestras, pero esa noche estaban todos y se mandaba una flor de catequesis durante varios días explicando todas estas cosas. Y en el fondo es la catequesis más amable, porque es la catequesis hecha visión, hecha tacto. Entonces vos lo ves, o sea, yo te lo cuento, pero además lo estás viendo. O sea, la dimensión sensible es muy fuerte. Sí, coincido. Ojalá que salgan entusiasmados todos para hablar más de estas cosas, que se preparen y pongan un cursito en sus parroquias. No hay que ser Gardel. Hay que preparar, estén en el catecismo y se lo cuentan a quien quieren. Y le hacen mucho bien, ¿no? Bueno, me parece que ya... Digo una última y te dejo, porque no, yo siento que estoy hablando mucho hoy. 2 más. No puedo. En el Antiguo Testamento, ¿quién hace ingresar a Israel a la tierra prometida? Se llama Josué y es Joshua. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, que se dice Yeshua. O sea, es el mismo nombre, solamente que con el curso de los siglos se acortó un poquito. O sea, los cristianos rápidamente vieron que el único Jesús del Antiguo Testamento es el que hizo entrar a la tierra prometida, al pueblo de Dios. Entonces el bautismo es ese ingreso. Solamente que ya no se trata de una tierra geográfica, sino de una patria espiritual. ¿Y cuál es la patria espiritual? Dios mismo, la Trinidad. O sea, el bautismo es ingresar en Jesús y desde Jesús a la misma Trinidad. Y el bautismo se celebra una única vez. La teología dice que imprime carácter. Habrán escuchado esa expresión algunos. Sí, menos mal, porque los más chicos no creo que hayan escuchado, o sea, de 25 para abajo, carácter, ¿no? Me parece que no corre mucho. Se quiere decir que marca al cristiano para siempre, ¿no? Se habla de carácter porque es la manera latina de decir marca.
pero también nos habla de una nueva personalidad, de un rasgo distintivo propio del cristiano. Es decir, el carácter es la marca que uno tiene sobre cualquier objeto, pero no en vano, carácter habla de la personalidad. Che, qué carácter, ¿sí, no? Bueno, carácter, imprime carácter en el sentido que ahora esta persona pertenece al Señor, tiene una marca indeleble y por lo tanto debe ser reconocida, porque una marca que no se ve o que no se nota no es marca, ¿o no? Entonces, si nosotros somos marcados, somos bautizados, se tiene que notar. Y si no se nota, hay algo en nuestra identidad bautismal que está fallando. Y entonces, esto de que se bautiza una sola vez contiene una noticia extraordinariamente buena, que el amor de Dios es incondicional. Su adopción es irreversible, como bien lo grafica la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es esa parábola? Bueno, el hijo se mandó las 1500, vuelve, él no quiere ser tratado como hijo, pero el padre lo readmite en la casa con toda dignidad. Eso expresa nuestra fe. Fue un gran debate en la iglesia. Había muchos que querían volver a bautizar y de hecho hay una secta reformada que se llaman los anabaptistas que vuelven a bautizar. Pero el mensaje es el siguiente: no te tengo que bautizar porque vos sos hijo y mi amor nunca cambió por vos. Y no importa lo que hagas, nunca va a ser tan fuerte como para borrar esa marca de mi amor hacia vos. Qué fuerte esto para los que son papás y mamás. O sea, si uno vive esta espiritualidad bautismal, ya le cae la ficha de cómo debe comportarse con sus hijos. La alianza es eterna. Como dice Juan, aunque tu corazón te condene, Dios es más grande que tu corazón. ¿Sí? Tu corazón te puede reprochar muchas cosas, las faltas son reales, no son mentiras. Pero precisamente la misericordia de Dios no necesita diluir la gravedad del mal hecho, sino que conociéndolo, lo vence porque es más grande. Venga, padre. Sí. Sí, buena pregunta. La apostasía. La apostasía es un acto unilateral del bautizado que reniega públicamente y solemnemente de su fe y que pide que eso conste en los libros eclesiales. La Iglesia, tras un debido diálogo, puede aceptar eso porque la persona es libre, pero el carácter bautismal sigue. O sea, lo que se logra es que queda constancia de que esta persona renegó de su fe. Y si quiere volver a participar de la vida eclesial, por ejemplo, ser padrino de bautismo, porque muchos apostatan y después quieren salir padrino de bautismo. No, chau picho. O sea, lo que quiero decir es, lo que tenés, podés ser readmitido, pero bueno, de vuelta frente a algo, una manifestación igualmente solemne en la cual te desdecís. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua